Capítulo 3. Rescate del dolor original. La neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. Jung. Los problemas no pueden ser resueltos con palabras, sino únicamente a través de la experiencia. No solo la experiencia correctiva, sino mediante el alivio de los temores originales. Tristeza, ira. Alice Miller. Creo que si la teoría que explica la búsqueda del dolor original fuera mejor entendida, revolucionaría el tratamiento de la neurosis en general y las conductas compulsivas adictivas en particular. A menudo los pacientes que necesitan desesperadamente rescatar sus sentimientos son drogados con tranquilizantes. En nuestro centro de tratamiento Life Plus en Los Ángeles hemos tropezado con algunos profesionales de la salud mental que no pueden entender por qué no deseamos prescribir medicamentos en nuestros pacientes. Creemos que la única manera de superar los desórdenes compulsivos adictivos es mediante el rescate de los sentimientos. Nos especializamos en el tratamiento de la codependencia, que tiene su origen en la vergüenza malsana que nos produce los sentimientos de inseguridad y de incapacidad como seres humanos. La vergüenza, que debe ser una saludable señal de limitación, se convierte en un agobiante estado de ser, en una identidad. De esta manera, el individuo pierde el contacto con su yo auténtico y luego solo consigue lamentarse por la pérdida de esa identidad. Clínicamente, esta situación se denomina distimia o depresión crónica leve. En mi libro, demostré cómo la vergüenza recurrente es la emoción dominante. Vincula nuestros sentimientos con la vergüenza, de modo que cuando sentimos ira, pesar, temor o incluso alegría, también sentimos vergüenza. Pasa lo mismo con nuestras necesidades e impulsos. Una vez que nuestros sentimientos están dominados por la vergüenza, nos aturdimos. Este aturdimiento es la precondición de todas las adicciones, porque la adicción es la única forma en que la persona puede sentir. Por ejemplo, un hombre crónicamente deprimido que se convierte en un ejecutivo superactivo solo es capaz de sentir cuando está trabajando. Un alcohólico o un drogadicto se sienten bien cuando beben o cuando consumen droga que alteran el humor. El adicto a la comida experimenta una sensación de satisfacción y bienestar cuando tiene su estómago lleno. Cada adicción hace que la persona tenga sensaciones agradables o que evite las sensaciones dolorosas. La adicción altera el dolor del niño interior espiritualmente herido. Uno queda dolorosamente degradado ante sus propios ojos y se convierte en objeto de desprecio para sí mismo. Cuando una persona cree que ya no puede ser, pierde el contacto consigo misma. Los estados de éxtasis en una adicción le brindan una sensación de bienestar, de comunión. Cada vez que una persona, con su vergüenza bien desarrollada, hurga en sus sentimientos, se siente atormentada. Por eso opta por atenuar ese dolor. La atenuación de nuestro dolor se logra a través de la defensa del ego, recurso que utilizamos cuando la realidad se vuelve intolerable. La defensa del ego puede adquirir diversas formas. La negación: no está ocurriendo realmente. La represión: nunca sucedió. La disociación: no recuerdo lo que sucedió. La proyección: te ocurre a ti, no a mí. La conversión: como cuando tengo una relación sexual siento que está sucediendo. Y la minimización: sucedió pero no tiene importancia. Básicamente, a través de la defensa de nuestro ego, nos distraemos del dolor que sentimos. La supremacía de las emociones. El psicólogo Sylvan Tompkins realizó una importante contribución a nuestra comprensión de las conductas humanas al plantear la supremacía de las emociones. Nuestras emociones son formas de experiencia inmediata. Cuando experimentamos emociones, entramos en contacto directo con nuestra realidad física. Debido a que nuestras emociones son una forma de energía, son físicas, se expresan en el organismo antes que nos percatemos conscientemente de que están allí. Tompkins identifica 9 emociones innatas que se manifiestan en diferentes expresiones faciales.
Cada niño nace con estas expresiones grabadas con anticipación en sus músculos faciales, y los investigadores han mostrado que los seres humanos de todas las culturas identifican estas emociones de la misma manera. Son las comunicaciones básicas que necesitamos para nuestra supervivencia biológica. A medida que nos desarrollamos, las emociones se convierten en el medio para pensar, actuar, tomar decisiones. Tompkins considera que las emociones son nuestros motivadores biológicos innatos. Las emociones intensifican y amplifican nuestra vida. Sin emociones nada importa realmente. Con emoción cualquier cosa es trascendente. Según la teoría de Tompkins, los 6 motivadores principales son el interés, el goce, la sorpresa, la pena, el miedo y la ira. Este autor considera a la vergüenza como una emoción auxiliar caracterizada como un súbito, inesperado descubrimiento que detiene o limita lo que está ocurriendo. Nuestros mecanismos defensivos nos dan las respuestas innatas. Cuando olemos algo malsano, nuestros labios superior y nariz suben y la cabeza se va hacia atrás. Cuando probamos o ingerimos una sustancia perjudicial, el disgusto provoca que escupamos o que vomitemos. Como nuestro reflejo, esto ha evolucionado biológicamente para protegernos de las sustancias peligrosas, pero también lo utilizamos para manifestar nuestras aversiones no físicas. En pocas palabras, nuestras emociones son nuestras más grandes facultades. Las tenemos para cuidar de nuestras necesidades básicas. Cuando una de nuestras necesidades está siendo amenazada, nuestra energía emocional nos lo hace notar. Se acepta que mostremos nuestra alegría, interés o sorpresa, que según Tompkins son emociones positivas, o al menos eso nos dice. Pero cuando reprimimos nuestro temor, tristeza y enojo, también activamos nuestra capacidad para sentir emociones, interés o curiosidad. Como eso es lo que les ha sucedido a nuestros padres, ellos no nos permiten tener estos sentimientos. A los niños se los avergüenza por ser demasiado emocionales, curiosos e inquisitivos. El modelo de terapia de Harvey Jenkins, llamado asesoramiento de reevaluación, es similar al rescate del dolor original. Jenkins sugiere que cuando las emociones que acompañan una experiencia traumática es bloqueada, la mente no puede evaluar o asimilar esa experiencia. Cuando la energía emocional bloqueada, la resolución del trauma, la mente misma queda reducida a su habilidad para funcionar. Con el paso de los años, la capacidad de la mente se ve menguada cada vez más porque el bloqueo de la energía emocional se manifiesta con cada experiencia similar. Cada vez que tenemos una nueva experiencia que de alguna manera es similar al trauma original, nuestros sentimientos adquieren una intensidad desproporcionada con respecto a lo que realmente sucede. Previamente me he referido a esto como regresión de edad espontánea. Nos ocurre lo que al famoso perro Pavlov, al que se le hacía oír el sonido de una campana cada vez que iba a recibir alimento. Después de cierto tiempo, al oír la campana, provocaba en el perro una intensa salivación, aunque no se le diera ningún alimento. De igual forma, nosotros podemos sentir una inmensa tristeza cuando escuchamos un villancico navideño que despierta en nuestra memoria la escena de nuestro padre embriagado arruinando la Navidad. El niño herido que se encuentra en nuestro interior está lleno de energía no resuelta debido a la tristeza, los traumas de la niñez. Una de las razones por las que poseemos la tristeza es para finiquitar los sucesos dolorosos del pasado. Así, nuestra energía puede ser utilizada en el presente. Cuando no se nos permite lamentarnos, esa energía se congela. Una de las características de las familias disfuncionales es que en ellas está prohibido sentir. Esta situación no le permitió a su niño interior saber siquiera qué era lo que usted sentía. Otra peculiaridad de este tipo de familia es que en ella la norma es no hablar, por lo tanto la expresión de las emociones está prohibida. En algunos casos esto se refería a que usted solamente podía expresar ciertas emociones. Según las familias existen diferentes variaciones sobre sus reglas de no hablar.
En mi familia, todas las emociones, excepto la culpa, estaban prohibidas. Se las consideraba una debilidad. Se me decía una y otra vez, no seas tan emocional. Mi familia no era distinta a las miles de familias occidentales que cargan con la tradición de 300 años de racionalismo. El racionalismo es la creencia de que la razón es suprema. Ser razonable es lo que constituye ser humano, mientras que ser emocional es ser menos que humano. La represión y el tener que avergonzarse por tener emociones han sido la norma en la mayoría de las familias occidentales. Emociones reprimidas. Como las emociones son energía, claman por ser expresadas. Los niños de las familias disfuncionales no suelen juntarse con aliados, con alguien a quien expresar sus emociones, de modo que las expresan de la única manera que saben, actuándola exterior o interiormente. Mientras más temprano ocurre la represión, más destructivas son las emociones reprimidas. Estas emociones que no han sido expresadas son lo que yo denomino dolor original. El rescatado dolor original pretende reexperimentar estos traumas iniciales y expresar las emociones reprimidas. Una vez que esto se logra, la persona ya no tiene que actuar ni interior ni exteriormente las emociones reprimidas. Hasta hace poco había escasa evidencia científica que apoyara el rescate del dolor original. Freud escribió extensamente sobre represión, disociación y desplazamiento y lo definió como las defensas primarias del ego. Pensó que una vez formadas, estas defensas funcionan automática e inconscientemente. Sin embargo, no pudo explicar exactamente cómo funcionan estos mecanismos. Por ejemplo, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando reprimimos nuestras emociones dolorosas? Los terapeutas han podido descubrir algunas de las formas en que funcionan estos mecanismos defensivos. Por ejemplo, sabemos que una emoción puede ser atenuada tensando los músculos. A menudo la gente rechina los dientes y tensa las mandíbulas cuando está enojada. También las emociones pueden ser frenadas conteniendo el aliento. Respirar rápida y ligeramente es una forma común de evitar el dolor emocional. Las personas también detienen sus emociones por miedo de una fantasía. Durante la primera etapa de mi vida temía mostrar mi enojo. Tenía una fantasía acerca de expresarlo, que terminaba en un rechazo catastrófico o en castigo. Con esta fantasía me provocaba tensión muscular y respiración agitada. La aflicción y el cerebro. Actualmente empezamos a comprender más ampliamente la defensa del ego gracias a las investigaciones sobre la química del cerebro y su fisiología. Dejando de lado la defensa del ego, se llega a las primeras emociones. El rescate del dolor original permite una gran recuperación al facilitarle a uno sentir estas emociones contenidas del pasado. ¿Cómo se desarrolla este fenómeno? MacLean describe el cerebro como temerario, es decir, dividido en tres partes. Estas tres partes de nuestro cerebro conforman nuestra herencia evolutiva. El cerebro más primitivo es el de reptil o biselar. Este cerebro contiene nuestra más primitiva estrategia para la seguridad y la supervivencia. Por ejemplo, la lagartija vive una vida muy sencilla. Pasa los días comiendo algunas moscas y mosquitos y tratando de evitar ser comida ella misma. Repite este patrón hasta que muere. Esta repetición tiene valor de supervivencia. También el cerebro visceral mantiene nuestras funciones físicas automáticas, como la de respirar. Suelo hacer notar a las personas que nuestras lagartijas surgen cuando nos casamos y nos enfrentamos con las costumbres de toda una vida de otra persona. El siguiente elemento de nuestro cerebro es el paleomamífero o cerebro de sensaciones. Técnicamente se lo denomina sistema límbico. Cuando entraron en la escena evolutiva los mamíferos de sangre caliente, nació la energía emocional. El sistema límbico contiene nuestros sentimientos de excitación, placer, ira, miedo, tristeza, alegría, vergüenza, disgusto y asco.
El sistema más sofisticado de nuestro cerebro es la no corteza o cerebro pensante. A través de él somos capaces de razonar, utilizar el lenguaje, hacer planes para el futuro, resolver problemas complejos y muchas otras cosas. Según McLean, estos tres sistemas cerebrales son independientes, pero se complementan para mantener el equilibrio de todo el cerebro. Ese equilibrio está gobernado por la necesidad de mantener al mismo la aflicción dolorosa. El cerebro no tiene ningún problema con las aflicciones ocasionales de la vida. Emplea la expresión de las emociones para mantener el equilibrio. Cuando una aflicción alcanza cierto nivel, expresamos ira, lloramos de tristeza o sudamos y temblamos de miedo. Los científicos han demostrado que las lágrimas eliminan sustancias químicas causantes de tensión que se acumulan durante el trastorno emocional. El cerebro naturalmente procede a buscar el equilibrio mediante la expresión de la emoción, a menos que lo hayan enseñado a inhibirlo. Los niños que se desarrollan en familias con problemas aprenden a inhibir sus emociones de tres maneras. Primera, no se los toma en cuenta. Segunda, no tienen modelo sano para expresar su emoción. Y tercera, son avergonzados y o castigados por expresar sus emociones. Estos niños son realmente golpeados por tener miedo, enfadarse o estar triste. Pero cuando se inhiben las emociones o cuando la presión que sentimos es insoportable y crónica, el cerebro está en dificultades. Cuando esto ocurre, el sistema cerebral plantea medidas extraordinarias para mantener el equilibrio. Estas medidas son la defensa del ego. La huella del trauma inicial. Cuando más pronto son inhibidas las emociones, más profundo es el daño. Existen evidencias de que hay un proceso en la maduración cerebral que sigue básicamente la secuencia evolutiva de la formación del cerebro. Los neurocientíficos han demostrado que el cerebro visceral predomina en el feto durante la última etapa del embarazo y en el primer periodo postnatal del bebé. El sistema límbico empieza a operar durante los primeros 6 meses de vida. El cerebro emocional permite que la importante vinculación inicial tenga lugar. La neocorteza todavía está desarrollándose durante nuestros primeros años y el cerebro pensante necesita un ambiente adecuado y una estimulación correcta para desarrollarse sanamente. Al estudiar el crecimiento cognitivo de los niños, Piaget no halló verdadero pensamiento lógico hasta los 6 o 7 años de edad. En tanto, algunos de los hallazgos de Piaget han sido cuestionados. Este parece representar un punto crucial. Cuando reflexionamos sobre el hecho de que el cerebro visceral tiene que ver con la supervivencia y está gobernado por la repetición, la idea de la huella permanente adquiere sentido. El neurocientífico Robert Isaacson afirma que es difícil desarraigar los recuerdos traumáticos porque fueron fijados por reacciones que nos han salvado la vida. El cerebro visceral aprende, difícilmente olvida. Así, el trauma permanece por tiempo indefinido. Todo aquello a lo que sobrevivía el niño en los primeros años de su vida, época de intensa vulnerabilidad, quedará registrado. La compulsión de repetir. La investigación neurológica apoya lo que cada psicoterapeuta desde Freud hasta el presente sabe ante que nada que la persona neurótica tiene la compulsión de repetir. También hay una explicación neurológica para las severas reacciones que mencioné antes. Los investigadores del cerebro han sugerido que las acrecentadas huellas neuronales de experiencias de tensión transgiversan la forma de reaccionar del organismo a estímulos recibidos cuando ya se es un adulto. Las experiencias dolorosas realmente se graban en nuestro cerebro, de modo que éste se encuentra cada vez más preparado para reconocer como dolorosos aquellos estímulos que para otras personas pasarían inadvertidos. Esto apoya la teoría de que una vez que el núcleo del cerebro es determinado durante la infancia, actúa como un filtro supersensible que modela eventos obsecuentes.
Las contaminaciones del niño herido caen en esta categoría. Cuando un adulto con un niño interior herido experimenta una sensación similar a un suceso doloroso anterior, se desencadena también la reacción original. Se reacciona con intensa emoción ante algo que es realmente trivial o inocuo. Es decir, se responde a lo que no existe en el exterior, pero aún está presente en nuestro interior. Esto lo estoy escribiendo durante un crucero, durante el cual visitaremos la capital de Europa. Cuando llegamos a Le Havre, Francia, mi hija me sugirió que tomáramos el tren a París, que tarda 2 horas más. En el recorrido he intentado evitarle traumas a mi hija. Ella es espontánea, curiosa y le encanta la aventura. Sin embargo, yo me sumergí en obsesivos análisis acerca de su sugerencia. Durante la noche desperté varias veces pensando: ¿y qué pasa si el tren descarrila? ¿Qué pasa si llega tarde y el barco nos deja? La sencilla sugerencia de mi hija provocó una reacción exagerada en mí. Cuando yo era pequeño, mi padre me abandonó y ahora mis pensamientos obsesivos se centraban en no poder regresar al barco en que me dejaran. Las defensas del ego y el cerebro con puertas. El rescate del dolor original descansa en la hipótesis de que el dolor emocional inicial es atenuado e inhibido. Lo actuamos exteriormente porque nunca ha sido expulsado. No se lo puede expulsar, pues nuestro mecanismo inhibidor, defensa del ego, nos impide saber que el dolor emocional está allí. No podemos saber lo que no sabemos. Es un lema que empleamos en la terapia. Actuamos exteriormente los sentimientos, los actuamos interiormente o los proyectamos hacia otros. Como no podemos sentirlos y como son una cuestión no terminada, necesitan ser expresados. Actuarlos hacia el exterior o hacia el interior y proyectarlos son las únicas maneras de expresar lo que conoce nuestro niño herido. Pero estas no son soluciones permanentes. Mi compulsión, actitud clásica del niño herido, no terminó cuando dejé de beber. Simplemente la cambié por el trabajo compulsivo. Hasta que no rescaté el dolor de mi niño herido, continué actuando hacia el exterior en mi incansable necesidad de excitación y alteración del humor. Mi defensa del ego mantuvieron inhibidas las emociones. Hace apenas 10 años descubrí los principales patrones de codependencia, el incesto físico y no físico, y el alcoholismo que dominan mi historia familiar multigeneracional. Hasta que no deseché mis ilusiones negativas acerca de mi familia y mi infancia, no pude rescatar mi dolor original. Las investigaciones sobre el cerebro efectuadas por Roland Balzac pueden ayudar a explicar cómo funcionan las defensas del ego. Balzac escribió una reacción biológica adaptada para inhibir el dolor, que él denomina puerta neural. Balzac señala que los 3 sistemas cerebrales que posee el cerebro triuno tiene fibras interconectadas que realiza tanto una función facilitadora como una función inhibidora. Con las puertas neuronales se controla la información entre los 3 sistemas. Lo que llamamos represión puede ocurrir principalmente en las puertas que están entre el cerebro que piensa y el que siente. Expresándolo en la forma más simple posible, cuando el dolor emocional en el sistema límbico alcanza el punto más alto, un mecanismo automático cierra la puerta que comunica con la neocorteza. Es como si un ruido intenso llegara a la otra habitación y usted cerrara la puerta para no oírlo. Freud pensaba que la principal defensa del ego se integraban en defensas secundarias más sofisticadas, conforme maduraba el ser humano. Esta defensa asumen la calidad de razonamiento, por ejemplo, racionalizar, analizar, explicar y minimizar. Trabajos recientes sobre el sistema límbico realizados por R.L. y Saxon apoyan esta teoría. Este investigador señala que el sistema de puertas de la neocorteza, el cerebro pensante, se encarga de suprimir los hábitos y recuerdos del pasado.
La neocorteza se ocupa profundamente de suprimir el pasado. Así, nuestro cerebro pensante puede funcionar sin ser molestado por el ruido y las señales generadas en nuestro mundo interno. Pero estas señales, suponen los investigadores, siguen viajando por circuitos cerrados de fibras nerviosas dentro del sistema límbico. De este modo, las defensas del ego evitan la tensión y el dolor, pero esto se queda ahí. Debajo de la corteza son registrados como un desequilibrio, una secuencia de acciones abortada que espera su liberación e integración. La energía del trauma original subsiste como una tormenta eléctrica que reverbera tensión por todo el sistema biológico. Personas que llevan una vida aparentemente racional pueden seguir soportando una vida emocional tormentosas. Sus tormentas continúan porque el dolor original no ha sido resuelto. Rescate del dolor original. El rescate del dolor original pretende de hecho experimentar esos sentimientos reprimidos. Yo lo llamo proceso de descubrimiento. Es lo único que producirá el cambio de segundo orden, es decir, el cambio profundo que verdaderamente resuelve los sentimientos. En el cambio del primer orden se encaja una compulsión por otra. En el cambio del segundo orden se deja de ser compulsivo. Esto es lo que yo necesité para superar mi compulsividad. Yo actuaba compulsivamente porque mi solitario y herido niño interior nunca había descargado su sufrimiento original. Seguí programas de 12 etapas y controlé mi alcoholismo, pero continuaba actuando exteriormente. Proseguí como profesor, teólogo y terapeuta, pero todavía actuaba exteriormente. Leí todos los libros que encontré y descubrí mis problemas en terapia, pero seguía actuando exteriormente. Procuraba alcanzar una conciencia más elevada, aprendí los métodos de los antiguos chamanes, conocí la curación con energía, participé en un curso en milagros, medité y oré, a veces durante horas, pero seguía actuando exteriormente. Fui compulsivo aún en relaciones con la conciencia superior. Lo que no sabía era que necesitaba abrazar la soledad y el dolor no expresado de mi acongojado pequeño niño acerca de su padre perdido, su familia perdida y su infancia perdida. Tenía que abrazar mi dolor original. Este es el sufrimiento legítimo del que habla Carl Jung. El dolor como rescate por aflicción. Lo reconfortante es saber que el rescate del dolor original involucra al propio proceso de curación de la naturaleza. La aflicción es el sentimiento restaurador. Nos curaremos naturalmente si tan solo se nos permite afligirnos. La aflicción comprende toda la gama de las emociones humanas. El dolor original es una acumulación de conflicto no resuelto cuya energía ha aumentado con el tiempo. El niño interior herido está congelado porque no hubo manera en que pudiera expresar su aflicción. Todas las emociones están vinculadas por la vergüenza recurrente. Esta vergüenza resultó de la ruptura de nuestro primer puente interpersonal. Llegamos a pensar que no podíamos depender de la persona encargada de nuestros primeros cuidados. En realidad, llegamos a creer que no teníamos derecho a depender de nadie. El aislamiento y el temor de depender de alguien son las dos consecuencias principales de la vergüenza recurrente. Restauración del puente interpersonal. Con el fin de curar nuestras emociones recurrentes avergonzadas, debemos salir de nuestro escondite y confiar en alguien. En este libro le estoy pidiendo que crea en mí y confíen en ustedes. Para que su niño interior herido salga de su escondite, él debe confiar en que usted estará presente para apoyarlo. Su niño interior también necesita un aliado, no avergonzado, para ratificar su abandono, descuido, abuso y confusión. En principio, estos son los elementos esenciales del rescate del dolor original. Confirmemos el abuso sufrido. Créame, muchas de las acciones que realizaron sus padres y que usted consideraba legítimas en realidad fueron abuso. Si todavía se siente inclinado a minimizar o a racionalizar las maneras en que fue avergonzado, ignorado
o usado para que sus padres se desahogaran, ahora necesita aceptar el hecho de que esas cosas verdaderamente hirieron su alma. Algunos de ustedes fueron hechos víctimas de agresión física, sexual o emocional. Extrañamente, mientras más abusos se convinieron contra usted, más creyó que era usted el malo y más idealizó a sus padres. Ese es el resultado. El vínculo de fantasía que describí anteriormente, todos los niños idealizan a sus padres, así es como aseguran su supervivencia. Sin embargo, cuando el niño del que se abusa idealiza a sus padres, llega a creer que él es el responsable de dicha acción. Me golpearon porque soy insoportable, tuvieron relaciones sexuales conmigo porque soy muy malo, me gritaron porque soy desobediente, yo soy el malo, no ellos, ellos son buenos. Esta idealización de los padres es la defensa básica del ego y debe ser derribada. Sus padres no eran malos, solo eran niños heridos. Imagínese que es usted hijo de un niño de 3 años y 90 kilos, 5 veces más grande que usted, o de una niña de 3 años y 70 kilos, 4 veces más grande que usted. Sus padres hicieron lo que creyeron que era lo mejor, pero eso es algo que no puede comprender un niño de 3 años. Conmoción y depresión. Si todo esto lo impresiona, magnífico, porque la conmoción es el principio de la aflicción. Después de la conmoción viene la depresión y luego la negación. La negación permite que regresen nuestras defensas del ego. Esto ocurre generalmente como compensación. Decimos, bueno, realmente no estuvo tan mal. Tenía 4 padres y un techo sobre mi cabeza. Por favor, créame, la situación fue muy negativa. Ser herido espiritualmente, que sus padres no lo dejaran ser usted, fue lo peor que le pudo pasar. Estoy seguro de que cuando usted era niño y se enojaba, le decían, no me vuelvas a levantar la voz. Eso le enseñó que no era correcto que usted fuera usted mismo, y ciertamente no era adecuado enojarse. Lo mismo ocurrió con el miedo, la tristeza y la alegría. No era correcto que usted tocara su vagina o su pene, aunque se sintiera bien. No era aceptable que no le agradara el reverendo Harkin, el rabí Kradau o el padre Walsh. No estaba bien pensar que usted pensaba, querer que lo que quería, sentir lo que sentía o imaginar lo que imaginaba. A veces no estaba bien ver lo que veía u oler lo que olía. No estaba bien ser diferente o ser usted. Aceptar o entender lo que estoy diciendo es validar o legitimar su herida espiritual, que es exactamente lo que yace en el fondo de cada niño interior herido. Ira. El sentimiento que generalmente surge al afligirse es la ira. Es la respuesta legítima a la herida espiritual. Si bien sus padres probablemente hicieron lo mejor que podían, al rescatar el dolor original, usted acepta que las decisiones de sus padres nunca fueron convenientes. Lo significativo es que realmente ocurrió. Suponga que al mover marcha atrás el automóvil, accidentalmente le aplastaron una pierna. Esto le provocó una renguera durante todos estos años y usted nunca supo el porqué. ¿Tiene derecho a saber qué le sucedió? ¿Tiene derecho a sentirse lastimado y sufrir por ello? La respuesta a ambas preguntas es un inequívoco sí. Es correcto que se enfade aunque lo que se hizo no haya sido intencional. En rigor, tiene que disgustarse si desea curar a su niño herido interior. Esto no significa que deba gritar y protestar, aunque podría hacerlo. Simplemente puede enfurecerse porque fue una situación molesta. Yo ni siquiera responsabilizo a mis padres de lo que me sucedió. Sé que ellos hicieron lo mejor que le permitía realizar el niño herido que habitaba en su interior. Pero también sé que estoy profundamente lastimado espiritualmente y eso ha tenido lamentables consecuencias para mí. Me parece que todos somos responsables y la contrapartida de esa responsabilidad es detener lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos y a los demás. Herida y tristeza.
Después de la ira surgen la herida y la tristeza. Si hemos sido víctimas, debemos lamentar esa traición. Debemos también lamentar lo que pudo haber sido, nuestros sueños y aspiraciones. Debemos lamentarnos de que durante nuestro desarrollo nuestras necesidades no fueron satisfechas. Remordimiento. A menudo, a la herida y a la tristeza sigue el remordimiento. Decimos, si las cosas hubieran sido diferentes, tal vez yo habría hecho algo diferente. Tal vez si yo hubiera amado más a mis padres y lo hubiera hecho ver lo mucho que los necesitaba, no me habrían abandonado. Cuando atendía a víctimas de incesto y abuso físico, apenas podía creer que se sintieran culpables y tuvieran remordimientos acerca de su violación, como si de alguna forma ellas fueran responsables de lo sucedido. Cuando lamentamos la muerte de alguien, el remordimiento es, en ocasiones, pertinente. Por ejemplo, tal vez deseábamos haber pasado más tiempo con la persona fallecida, pero al dolerse del abandono que sufrió en la infancia, debe ayudar a su niño herido a comprender que no pudo haber hecho nada diferente. Su dolor lo causa lo que le ocurrió a él, no se refiere a él directamente. La vergüenza recurrente y la soledad. Los más profundos sentimientos de aflicción son la vergüenza recurrente y la soledad. Nos avergonzó que nos hubieran abandonado. Sentimos que somos malos, como si estuviéramos contaminados, y esa vergüenza nos lleva a nuestra soledad. Como nuestro niño interior se siente con inseguridad y torpe, tiene que cubrir su verdadero yo con uno falso. Entonces llega a identificarse con su falso yo. Su verdadero yo permanece solo y aislado. Permanecer con estos sentimientos dolorosos es la parte más dura del proceso de aflicción. Es difícil mantenerse en ese nivel de vergüenza y soledad, pero al percatarnos de estos sentimientos estamos del otro lado. Encontramos al yo que ha estado escondido, porque como lo escondimos de otros, lo escondimos de nosotros mismos. Al abrazar nuestra vergüenza y nuestra soledad, empezamos a descubrir nuestro verdadero yo. Percibamos los sentimientos. Todos estos sentimientos necesitan ser vividos, necesitamos irrumpir y acometer, sollozar y llorar, sudar y temblar. Todo esto toma tiempo. La recuperación de los sentimientos es un proceso, no un suceso, pero la mejoría se nota casi inmediatamente. El contacto con el niño interior, el hecho de que él sepa que alguien está allí, suscita alegría y causa inmediato alivio. El tiempo que perdure la adicción varía de persona a persona. Nadie puede decir exactamente cuánto tiempo tomará el proceso de aflicción. La clave está en saber qué hacer para que cedan sus defensas. En realidad, no se puede abandonar la defensa todo el tiempo. Existen lugares donde no es seguro rescatar la aflicción, y personas para las que tampoco es conveniente llevar a cabo ese rescate, y se necesitará descansar de vez en cuando. Pero usted puede seguir avanzando a través de esos ciclos. Percibir los sentimientos es crucial. No se puede curar lo que no se puede sentir. Es importante mantenerse a salvo mientras se realiza el rescate de los sentimientos, tarea que se efectúa mejor con un compañero o grupo. No vaya demasiado a prisa. Si se siente agobiado, suspenda el trabajo inmediatamente. Dese tiempo para asimilar sus logros. Capítulo 4. Recobremos nuestro yo niño. Una mujer, nuestra madre, es el primer ser con quien estaremos en contacto. Todo comienza con una verdadera fusión de ser. El hijo es una extensión de la madre, sin fronteras claramente perceptibles. Existe una mística de participación, un flujo psíquico de la madre al niño y el hijo a la madre. Carl Strem. Cuando la madre no está suficientemente en contacto con su cuerpo, no puede dar al hijo la vinculación necesaria para ofrecerle confianza en su propio instinto. El niño no puede relajarse en el cuerpo de ella, ni después ni en el suyo propio. Marion Woodman. Índice de sospecha. Conteste sí o no a las siguientes preguntas. Después de leer cada pregunta, deje que sus sentimientos fluyan.
Si se inclina a responder sí, conteste sí. Si se inclina por no, conteste no. Si contesta sí a cualquier pregunta, puede sospechar que su maravilloso niño interno ha sido herido. Hay grados de lastimadura, de modo que usted estará en algún punto de una escala de 1 a 100. Mientras más preguntas sienta que deben ser contestadas afirmativamente, más ha sido herido su yo infantil. 1. ¿Tiene usted o ha tenido en el pasado una adicción ingestiva? ¿Comer o beber en exceso? ¿Drogarse? ¿Sí o no? 2. ¿Le es difícil confiar en su habilidad para satisfacer sus necesidades? ¿Creer que debe encontrar a alguien que las satisfaga por usted? ¿Sí o no? 3. ¿Se le dificulta confiar en otras personas? ¿Considera que debe estar controlando en todo momento? ¿Sí o no? 4. ¿Puede reconocer las señales corporales que le indican una necesidad física? Por ejemplo, ¿come cuando no tiene hambre? ¿O le sucede con frecuencia no darse cuenta de lo cansado que está? ¿Sí o no? 5. ¿Descuida sus necesidades físicas? ¿No le interesa la buena alimentación o no hace suficiente ejercicio? ¿Acude al médico o al dentista solo en caso de emergencia? ¿Sí o no? 6. ¿Tiene grandes temores de ser abandonado? ¿Se siente o se ha sentido desesperado porque terminó una relación amorosa? ¿Sí o no? 7. ¿Ha pensado alguna vez en suicidarse porque terminó una relación amorosa? ¿Su amante lo abandonó? ¿Su esposa presentó demanda de divorcio? ¿Sí o no? 8. ¿A menudo siente que realmente no encaja en algún lugar o no pertenece a él? ¿Siente que la gente realmente no lo recibe con agrado o no quiere su presencia? ¿Sí o no? 9. En situaciones sociales, ¿trata de ser invisible de modo que nadie advierta su presencia? ¿Sí o no? 10. ¿Intenta ser muy servicial e incluso indispensable en sus relaciones afectivas a fin de que la otra persona, amigo, amante, cónyuge, hijo, padre, no pueda dejarlo? ¿Sí o no? 11. ¿Es el sexo oral lo que usted más desea o imagina? ¿Sí o no? 12. ¿Necesita que lo toquen y lo abracen? Esto se manifiesta muchas veces por su necesidad de tocar o abrazar a otros sin pedirle que se le permita hacer. ¿Sí o no? 13. ¿Tiene una necesidad continua y obsesiva de ser valorado y estimado? ¿Sí o no? 14. ¿Suele ser mordaz y sarcástico con otros? ¿Sí o no? 15. ¿Se aísla y permanece solo mucho tiempo? ¿A menudo siente que no vale la pena tener una relación? ¿Sí o no? 16. ¿Es genuino? ¿Acepta las opiniones de otros o se las traga sin reflexionar sobre ellas? ¿Sí o no? Infancia normal. Al venir al mundo teníamos necesidades muy especiales. Como dos personas no somos exactamente igual, debemos cuidar de no generalizar acerca del desarrollo humano. Sin embargo, existen aspectos comunes. El gran terapeuta Carl Rogers afirmó: lo que es más personal es más general. Esto significa que mis más íntimas necesidades humanas y mis más profundos temores y ansiedades son más o menos compartidos por todo el mundo. Me asombró entender que al compartir mis secretos, otros puedan identificarse conmigo. El puente interpersonal. Durante la infancia necesitamos que el mundo nos reciba con gusto. Necesitamos estar vinculados a una persona solícita, maternal, que nos sirva de espejo. Se llama a la infancia la etapa simbólica, porque somos totalmente codependientes de nuestra madre u otra persona que cuide de nuestra supervivencia. También dependemos de ella para aprender acerca de nosotros mismos y para satisfacer nuestras necesidades físicas elementales. En esta etapa estamos indiferenciados, lo que significa que estamos integrados con nuestro ser, natural e inconscientemente, pero que no tenemos la capacidad de reflejar ni de saber conscientemente que tenemos un ser. Necesitamos el reflejo de unos ojos y el eco de una voz para descubrir que somos. Fuimos nosotros antes de ser yo. La vida comienza con una verdadera fusión del ser.
Nuestro sentido depende de nuestra madre, la mano que mece la cuna. En realidad está mencionado al mundo. Si fue nuestra madre la que estuvo ahí, nos vinculamos con ella. Este vínculo crea un puente interpersonal, que es la base de todas relaciones futuras. Si el puente está construido sobre mutuo respeto y valoración, se establecerá la base sobre la cual pueden crearse nuevas relaciones. Si el niño está indebidamente avergonzado, ese puente se relacionará y el pequeño llegará a pensar que no tiene derecho a depender de nadie. Esto lo preparará para desarrollar relaciones patológicas con los alimentos, las sustancias químicas, el sexo, etc. Saludable narcisismo. Necesitamos que las personas que nos cuidan maternalmente nos tomen en serio, que afirmen que cada parte de nosotros es aceptable, que nos haga que alguien acudirá en apoyo nuestro, suceda lo que sucediere. Estas necesidades comprenden lo que Alice Miller llama nuestro saludable suministro narcisista, es decir, que lo amen a uno tal como es, que lo admiren y valoren, que lo toquen y lo traten de manera especial, que esté seguro de que la madre no lo abandonará, que lo tomen en serio. Cuando se satisfacen esas necesidades en la infancia, no tenemos que cargar con ellas cuando crecemos. Madre buena. Para que una madre realice adecuadamente su trabajo, necesita estar en contacto con su propio sentido de ser yo. Tiene que amarse a sí misma, lo que significa que aprueba a cada parte de su ser. Especialmente necesita aceptar su cuerpo y estar relajada con él. La madre no puede brindarle a su hijo la sensación de bienestar físico si ella misma no experimenta esa sensación. Tampoco puede ofrecerle la sensación de confianza en su instinto si ella no está relajada con los suyos propios. Erich Fromm ha descrito cómo una orientación opuesta a la vida por parte de una madre puede volver a su hijo temeroso de la vida, especialmente de la vida instintiva del cuerpo. Reflejo. La vida instintiva está gobernada por la parte más primitiva del cerebro, las relaciones con el comer, dormir, tocar y descartar y con la sensualidad, los placeres y los dolores corporales. Está usted fundido con su mente. Usted siente lo que ella siente. Está usted disgustado cuando ella se disgusta. Usted se siente en usted lo que ella siente respecto a usted. En la infancia, la sensibilidad es fundamental. No importa cuán bien la madre realice el papel de madre, lo que importa es cómo se siente en realidad acerca de su hijo. Si su madre está disgustada porque quedó embarazada y tuvo que casarse para tenerlo a usted, usted lo sabrá en un profundo nivel senestésico. Tocar. Cuando fue niño, usted necesitó ser tocado y abrazado cuando necesitaba ser tocado y abrazado. Necesitó ser alimentado cuando tenía hambre. La alimentación programada fue una lamentable herencia de pasadas generaciones. Los maestros Zen pasan años para descubrir lo que todo niño sabe, que hay que dormir cuando se siente sueño y comer cuando se tiene hambre. Qué irónico que esta dicha sea destruida sistemáticamente. Cuando fue niño, usted necesitó ser bañado para estar limpio. Como sus funciones corporales no estaban aún bajo su control muscular, dependió de la persona que lo cuidaba para estar limpio. Estas fueron necesidades de dependencia, entonces usted no podía satisfacer. Eco. Usted necesita oír alrededor voces acogedoras, tiernas, tranquilas. Necesitó muchas expresiones afectuosas, una voz segura que significara un alto grado de seguridad. Más que nada, tal vez necesitaba una persona que confiara en el mundo y en su sensación de estar en el mundo. Erickson estima que la primera tarea del desarrollo es el establecimiento de una sensación interior que se caracteriza por confiar en el mundo exterior. Carl Rogers dijo que entre las más importantes que ha aprendido está el saber que los hechos son amigables. Esto es, que se puede confiar en la realidad. Confianza básica contra desconfianza es la primera tarea del desarrollo. Cuando esta polaridad se resuelve del lado de la confianza, surge una importante fuerza del ego.
Esta fuerza forma la base de la esperanza. Si el mundo es digno de confianza, entonces es factible ser quien soy. Puede estar seguro de que lo que necesite estará allí. Pam Levin considera que en esta primera etapa, cuando desarrolla el poder de ser, si se presentan todos los factores que he enumerado, un niño puede sencillamente disfrutar de ser quien es. Como el mundo externo es seguro y sus padres satisfacen sus necesidades con sus propios recursos y con su mutuo amor y apoyo, él puede existir con sencillez. No necesita satisfacerlo o pelear por su supervivencia. Puede sentirse satisfecho. Ser buen padre, la más difícil de las tareas. Ser buen padre o buena madre es una tarea difícil. Creo que es el trabajo más duro que realizará cualquiera de nosotros. Para ser buen padre o buena madre es necesario estar mentalmente sano. Se necesita satisfacer las propias necesidades con los propios recursos y requiere un cónyuge que lo apoye en el proceso. Ante todo, usted debe haber curado a su propio niño herido. Si su niño interior está todavía herido, usted gobernará a su hijo con ese niño interior egoísta. Hará mucho de lo que sus padres le hicieron a usted, o hará lo opuesto. De cualquier modo, estará tratando de ser el padre perfecto con que soñó el niño herido que lleva en su interior. Sin embargo, actuar de manera opuesta es igualmente dañino para sus hijos. Alguien dijo una vez, estar a 180 grados de la enfermedad es estar todavía enfermo. Recuerde, no culpo a los padres de nadie. Fueron los adultos heridos que trataban de realizar una tarea enormemente difícil. En mi caso, mis padres hicieron frecuentemente lo correcto, a pesar de su orientación pedagógica equivocada. Mi madre me cuenta lo difícil que fue para ella acostumbrarnos a los horarios de la comida, pero ella lo hizo porque los expertos se lo recomendaban. También le afectaba ir en contra del consejo de estos expertos y consolarme furtivamente cuando yo lloraba. Esos fueron momentos salvadores y llenos de gracia. Fueron provocados por su propio niño maravilloso, que sabía mucho acerca de cuidados básicos. Con todo, ningún padre ha sido nunca perfecto y ningún nuevo padre lo será. Lo importante es tratar de curar a nuestro propio niño herido para no dañar a nuestros. Desorden de crecimiento. Fritz Perls describió la neurosis como un desorden de crecimiento. Esta base me gusta. Es una buena manera de expresar el problema de la vergüenza recurrente de un niño herido interior y la resultante codependencia. No seríamos adultos codependientes si nuestras necesidades de desarrollo hubieran sido satisfechas. Al no haber sido satisfechas adecuadamente, estas necesidades en la infancia surgieron graves problemas. El nicho de sospecha mencionado al principio de este capítulo describe algunos de estos problemas, que pueden ser resumidos en la expresión privación narcisista. No tuvimos ni reflejo ni eco cuando lo necesitábamos. No fuimos amados incondicionalmente. Como resultado, no desarrollamos un sentido básico de confianza. Esto origina que algunas personas se desahoguen con adicciones ingestivas. También establece necesidades de que nos confirmen continuamente, casi como si dejáramos de existir sin dicha validación. Otra consecuencia puede ser deseo inagotable de ser acariciado o abrazado, atender exageradamente nuestra sexualidad en el aspecto oral, no tener contacto con nuestras necesidades físicas, las señales de nuestro cuerpo, una tendencia a tragar las cosas enteras, a ser el lactante que nace cada minuto, pero sobre todo no se satisfacen las necesidades de la infancia. El individuo se siente avergonzado de sí mismo, tiene la sensación profunda de que algo anda mal en él. No crezca. Tal vez usted aprendió a seguir siendo niño a fin de poder cuidar las heridas narcisistas de su padre. Si usted fue un niño obediente, papá y mamá supieron que podían contar con usted siempre. Tenían la necesidad de que usted nunca los abandonaría, como lo hicieron sus propios padres. Sería una fuente constante de valor y estimación para ellos.
Así usted se convirtió en aquel que satisfizo las necesidades narcisistas de ellos. Abandono emocional. Cualquier niño que se desarrolle en un sistema familiar disfuncional sentirá privación y abandono emocional. La respuesta natural al abandono emocional es una vergüenza tóxica, muy arraigada, que engendra ira inicial y una intensa sensación de lesión. No hubo manera de que usted pudiera quejarse de esto en la infancia. No había nadie que estuviera con usted y valorara su dolor, nadie que lo abrazara mientras lloraba o se enfurecía por las injusticias de la vida. Para sobrevivir, las principales defensas de su ego protestaron y su energía emocional quedó congelada sin resolver. Su necesidad no satisfecha han insistido en ser cubiertas desde su infancia. Diríjase al bar más cercano y escuchará la quejumbrosa voz de un niño que llora. Tengo sed, anhelos de ser amado, quiero importarle a alguien y relacionarme. Cuestionario. El primer paso para recuperar al niño que vive en su interior es un proceso llamado cuestionario. Cuando una persona ha sufrido un trauma severo, es importante que le dedique tiempo a hablar de eso. El interrogante primero no es parte integral del rescate del dolor, no es experimentar los sentimientos originales, sin embargo, es una manera de empezar el rescate del dolor. Le sugiero que rescate toda la información que pueda acerca de su sistema familiar. ¿Qué ocurría cuando usted nació? ¿Qué clase de familia procedían a su padre y a su madre? ¿Era su mamá y o su papá adulto con un niño herido en su interior? Conviene anotar los datos, claro y preciso, de cada etapa de desarrollo de la infancia. Es probable que sienta usted alguna pena mientras transcribe esos datos. Solo trata de concentrarse en obtener información precisa sobre su infancia. Por ejemplo, los padres se casaron por su causa. Ambos eran muy jóvenes, de 17 y 18 años. Su madre era una víctima no atendida de incesto, tanto emocional como físico. Su padre era un alcohólico. Ella recuerda que, desde muy pequeña, su padre la maldecía por haber nacido. También sentía que su madre la culpaba de haber arruinado su vida. Sus padres prevenían de estrictas familias católicas y se negaban a utilizar algún método de control natal. Su madre consideraba las relaciones sexuales un ineludible deber marital. Cuando la madre de Kenya cumplió 24 años, ya tenía 4 hijos. Imagínese a una mujer de 24 años con 4 hijos y un irresponsable esposo alcohólico. Como el fruto de un embarazo no deseado, Kenya era objeto del odio y el desprecio de su madre. Le recuerda diciéndole lo fea que era y que no servía para nada. En la teoría de los sistemas familiares, Kenya tenía el papel de la niña perdida y víctima de su madre. Con estos papeles, los miembros de su familia con problemas pueden cubrir sus necesidades. Si la familia no necesita otro niño o tiene demasiado, el niño no deseado aprende a ser tomado en cuenta desapareciendo. La familia dice: desaparece, niño, realmente no queríamos tenerte, o bien ya tenemos suficientes niños. Kenya aprendió a ser una niña modelo. Era excesivamente obediente y demasiado amable y servicial. Recuerda que cuando era una beba se quedaba horas en su carro, sin llorar ni hacer ruido. Ya más grande, jugaba durante mucho tiempo para no molestar a su madre, ni a nadie de la familia. Este es el comportamiento clásico del niño perdido. Kenya creció y repitió esos patrones en su vida laboral y social. Si no se somete a tratamiento, ella lo utilizará toda su vida. Compartamos nuestra infancia con un amigo. Una vez que ha escrito todo lo que sabe acerca de su infancia, es importante que lo comente con alguien. Si está recibiendo terapia y su terapia está de acuerdo en que realice las actividades que recomienda este libro, comparta su escrito con él o ella, o con su patrocinador si participa usted en un programa de 12 etapas. Puede compartirlo con cualquiera en quien usted confíe. Genuinamente, quizás un miembro de la iglesia o un buen amigo. Lo que importa es que alguien lo escuche y confirme su dolor original. Esta persona debe reflejar su realidad como un niño,
y hacerse eco de ella. Si esta persona empieza a interrogar o a discutir con usted o a ofrecerle consejo, usted no está obteniendo lo que necesita. No es aconsejable compartir esta información con el padre o la madre ni con otro miembro de la familia, a menos que participen en un programa de recuperación personal. Si verdaderamente abusaron de usted cuando era niño, esto requiere ser validado. Los miembros de la familia que no han recibido tratamiento padecen el mismo trance delirante en el que usted está. No puede validar y legitimizar su dolor. Es posible que su infancia no haya sido una época dolorosa para usted. En mis sesiones de terapia, muchas personas se dan cuenta de que fueron bienvenidas a este mundo, y esto ocurrió aunque sus padres eran adultos con niños en su interior. No fue sino durante la siguiente etapa de su desarrollo cuando fueron violadas. Fue entonces cuando la creencia narcisista de sus padres empezaron a afectarla. Experimentemos los sentimientos. Si usted es un niño perdido, probablemente ya ha tenido algunos sentimientos acerca de su infancia. Si posee una foto de cuando era niño, mírela durante un largo rato. Si no tiene una foto suya, ubique a un niño y contémplelo durante algún tiempo. En ambos casos, advierta la energía que emana de ese pequeño. He aquí un niño inocente, maravilloso, que solo desea la oportunidad de vivir su propio destino. Este pequeño no pidió nacer. Todo lo que quería como niño era un poco de alimento y amor, a fin de crecer y desarrollarse. Imagínese que alguien trae este precioso niño al mundo y no lo quiere. Habría sido más honesto llevar a un orfanato a ese hijo no deseado. Había representado más amor entregarlo para adopción. Al menos los padres adoptivos habrían querido a ese niño. Escribamos cartas. Supongamos que usted, sabio y amable anciano, quiera adoptar un niño. Imagínese que ese niño que va a adoptar es usted cuando era niño. Además, piense que usted necesita escribirle una carta a ese niño. Los niños pequeños no saben leer, naturalmente, pero confíe en mí, es importante escribir esa carta. No escriba la carta si no desea realmente recuperar a su precioso infante. Sin embargo, supongo que usted quiere eso, o no habría adquirido este libro. La carta puede tener solo un párrafo o dos. Dígale a su niño interior que lo ama y está muy feliz de que sea un niño o una niña. Confíele que usted lo quiere y que le dedicará todo el tiempo que necesite para que crezca y se desarrolle. Asegúrele que sabe lo que él necesita de usted, que usted se lo dará y trabajará con mucho ahínco para verlo como la preciosa y maravillosa persona que es. Cuando haya concluido su carta, léala en voz alta y lentamente y advierta los cambios que operan en usted. Si usted se siente triste y desea llorar, hágalo. A continuación, presento la carta que yo escribí. Querido Little John, me alegro mucho de que hayas nacido. Te amo y deseo que siempre estés conmigo. Me alegro de que seas niño y quiero ayudarte a crecer. Dame una oportunidad para mostrarte lo mucho que me importa. Te quiero. Big John. Carta de su niño interior. Ahora, aunque lo considere muy extraño, quiero que usted escriba una carta desde su niño interior. Escriba con su mano no dominante. Si es diestro, esto significa que deberá utilizar la mano izquierda. Esta técnica requiere que el lado no dominante de su cerebro pase por alto el lado racional. Esto le facilitará ponerse en contacto con los sentimientos de su niño interior. Desde luego, sé que los infantes no saben escribir, pero el suyo no escribirá mucho, probablemente solo un corto párrafo. Por favor, lleve a la práctica este ejercicio. Así quedó mi carta. Querido John, quiero que vengas a buscarme. Quiero que alguien se preocupe por mí. No quiero estar solo. Te quiere Little John. Afirmaciones. Si sus necesidades de la infancia no fueron satisfechas, su niño interior herido todavía está presente con toda su energía original. Aún necesita la atención que nunca tuvo. Todavía necesita esas palabras que le den la bienvenida al mundo.
Una manera de darse usted mismo lo que no obtuvo es mediante afirmaciones. En su libro Cycles of Power, Pam Lewis presenta afirmaciones para cada etapa del desarrollo. En tanto un infante no puede comprender el significado real de las palabras, puede captar su aspecto no verbal. Si alguno de sus padres se sentía decepcionado de que usted fuera mujer o varón o realmente no lo quería, no tenía que decírselo, usted lo sabía. Es más que posible que nunca nadie le haya dicho que no lo querían, pero usted lo sabía. En realidad, a algunos niños se les dice que no los quieren. A una paciente mía le dijeron que su madre estuvo a punto de morir cuando ella nació. A otra le dijeron que su papá deseaba que su madre abortara. He escuchado muchas otras declaraciones increíbles y crueles. Las palabras son extremadamente poderosas. Las palabras amables pueden provocar todo un día de felicidad. Las palabras críticas pueden deprimirnos durante semanas. Los golpes y las pérdidas lastiman tus huesos, pero los epítetos te lastimarán más. El decir palabras novedosas y vigorizantes puede entrar en contacto con nuestro dolor original y provocar enorme alivio. Las afirmaciones positivas refuerzan nuestra existencia y pueden aliviar la herida espiritual. Pam Lewis refiere que las afirmaciones pueden incluso producir cambios en los niveles respiratorios y cardíacos de pacientes en coma. Los mensajes positivos repetidos son nutrimentos emocionales. Si usted los conoció, ellos ayudarán a que el niño que vive en su interior creciera y se desarrollara. El repetir ahora dicho mensaje puede producir profundos cambios y alcanzar nuestro nivel básico de dolor original. Utilizando el modelo elaborado por Pam Lewis, he elaborado una lista de afirmaciones para infantes que incluyen algunos otros aspectos de sus necesidades. He aquí algunas palabras amorosas que puede usted decirle a su niño interior. Bienvenido al mundo, te he estado esperando. Me alegra mucho que estés aquí. Te he preparado un lugar especial para que vivas. Me agradas tal como eres. No te abandonaré, pase lo que pase. Comprendo tus necesidades. Te dedicaré todo el tiempo que necesites para satisfacer tus necesidades. Me alegra mucho que seas un niño, una niña. Quiero cuidarte y estoy dispuesto a hacerlo. Me gusta alimentarte, bañarte, cambiarte los pañales y pasar tiempo contigo. En todo el mundo nunca ha habido otro niño como tú. Dios sonrió cuando tú naciste.